Que Dios les bendiga, Iglesia Peña de Oreb. Gracias a Dios por esta oportunidad que nuevamente tenemos para poder bendecir a nuestro Señor y poder escuchar su palabra. Y en esta ocasión estamos festejando el Día del Papá, y en alusión a eso pues quiero hablarles sobre cómo honrar a nuestros padres. En esta ocasión quisiera hablarle de la honra a los padres, y no solamente la Biblia menciona al papá. Hoy, por ser un día especial, pues estamos dedicándolo a él, pero la Biblia menciona la honra a ambos, tanto al padre como a la madre. Y esta honra pues son palabras respetuosas y acciones, hermanos, que resultan de una actitud interna de estima por la posición que tienen ellos como padres. Y vamos a ver que esta palabra griega para honor significa venerar, apreciar y valorar. Y fíjense, Dios valora el honrar a los padres lo suficiente para incluirlo en los 10 mandamientos. Y ahí en Éxodo 20:12, ustedes lo pueden ver, habla precisamente de esto. Y en el Nuevo Testamento, en Efesios 6, del 1 al 3, que es lo que vamos a leer a continuación. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces, honrar a los padres es el único mandamiento en las Escrituras que promete una larga vida como recompensa. Únicamente este mandamiento es el que dice que tendremos larga vida y que nos va a ir bien en la vida. Entonces, los que honran a sus padres, dice ahí en Jeremías 35, 18 al 19, que los que honran a sus padres son bendecidos. Y a lo mejor leyendo esta cita ustedes se acuerdan un poquito acerca de lo que nos predicó el pastor en una ocasión, precisamente sobre dice versículo 18 y 19. Y dijo Jeremías a la familia de los recabitas: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios rey de Israel, por cuanto obedecisteis al mandato de Jonadab vuestro padre, y guardasteis todos sus mandamientos, e hiciste conforme a todas las cosas que os mandó. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no faltará de Jonadab, hijo de Recab, un varón que esté en mi presencia todos los días. Y si ustedes recuerdan, nos predicaba el pastor acerca de los recabitas, y precisamente, hermanos, ellos por obedecer, aunque no eran del pueblo de Dios, por obedecer a lo que su padre les enseñó y les instruyó desde que ellos eran niños, ellos fueron bendecidos. Por honrar a sus padres traen bendición. Y dice que nunca iba a faltar de sus hijos de Recab un varón que estuviera en la presencia de Dios. Entonces vemos cómo el honrar a los padres nos trae bendición. Y en contraste, hermanos, aquellos con una mente corrompida, dice, como aquellos que se caracterizan por su falta de piedad en los últimos días, se caracterizan también por la desobediencia a los padres. Y fíjense, esto bien interesante ahí en Romanos 1:30, dice: murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Entonces, la palabra del Señor los incluye, fíjense, en todas estas listas que la gente hacía. Y hay otra cita en 2 de Timoteo que también nos refiere esta misma situación. 3:2. También debes saber esto, que en los postreros días
vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, y sigue la lista. Y nuevamente nos vuelve a decir desobedientes a los padres. Porque vemos esto muy recurrentemente aún en nuestros días, hermanos. Los hijos son desobedientes a los padres. Y vamos a ver un ejemplo en el rey Salomón, que era el hombre más sabio, inteligente, y hace 8 días hablábamos un poquito acerca de él, y que él instó a los hijos a respetar a sus padres. Y aunque, fíjense, ya no estemos directamente bajo su autoridad, hablando de los que ya son casados, no podemos ignorar el mandamiento de honrar a nuestros padres. Y para verlo ahí en Proverbios capítulo 1:8, podemos ver que Salomón nos habla precisamente de esto de honrar a los padres. Dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Entonces, y repito, aunque ya no estemos directamente bajo la autoridad de nuestros padres, no podemos ignorar este mandamiento de honrarlos. Y más adelantito vamos a ver por qué. Otro ejemplo que tenemos es al Señor Jesús, precisamente. El Hijo de Dios se sometió a sus padres terrenales y también a su Padre Celestial. Y ahí en Lucas 2:51 nos habla de cómo Él se sometía a sus padres aquí en la tierra. Lucas 2:51. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Entonces, Jesús también como hijo fue obediente y se sometía a sus padres, y de la misma forma lo hacía con el Padre Celestial. Entonces, siguiendo este ejemplo de Cristo, hermanos, como cristianos debemos de tratar a nuestros padres de la misma manera en que con reverencia nos acercamos a nuestro Padre Celestial. Entonces, así como tratamos nosotros a nuestros padres, es a veces la forma en la que nosotros tratamos a Dios. Y dice ahí Malaquías, para ver esta cita, Malaquías, una cita más. Malaquías 1:6. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Entonces, es la misma situación, hermanos. Si nosotros honramos a nuestros padres, estaremos honrando también a Dios de la misma manera. Entonces, según todos estos ejemplos y las citas que vimos, pues nos incita la Biblia a que tenemos que honrar a nuestros padres. Pero, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a honrar a nuestros padres? Y vamos a ver 3 cosas muy sencillitas. Primero, honrarlos por mérito y por rango. Esto de darles mérito y por rango es darles el respeto debido, no solo por mérito, o sea, que porque se lo merecen, solo porque se lo merecen, sino también por rango, o sea, que se refiere a la autoridad que ellos representan. Entonces,
el darles el respeto, repito, no solo es por mérito, sino también por algo. Primero, porque se lo merecen, y segundo, por la autoridad que representan. Porque nuestros padres, hermanos, son nuestra autoridad. Ajá. Entonces, el respeto se da desde el mismísimo tono de la voz con el que nos dirigimos a nuestros padres. Siempre debe ser apacible, respetuoso, nunca severo, exigente, impertinente, sarcástico ni impaciente. Ajá. Entonces, el respeto se va a dar entonces desde el mismo tono de voz que nosotros utilizamos para dirigirnos hacia nuestros padres. Nosotros, los hijos de todas las edades, hermanos, deben honrar a sus padres, sin importar si es porque se lo merezcan o porque sí es nuestra autoridad, sino porque la palabra del Señor nos está instando a que nosotros los respetemos, que los honremos. Ahora, el dar a los padres la debida honra también incluye el hablar respetuosamente acerca de ellos cuando no están presentes. O sea que cuando nosotros nos encontramos en otro lugar, con los amigos, con otros conocidos, debemos de honrar a nuestros padres y respetarlos de la misma forma. Pero tal vez muchos de nosotros hemos fallado en ese aspecto, porque hay hijos que hacen comentarios muy menospreciativos a espaldas de sus padres, refiriéndose a ellos de manera sarcástica, burlona o de otras maneras irrespetuosas. Y yo les puse ahí esa imagen. Mira su reacción: broma a mi papá. Y si ustedes han visto ahora en internet y con los famosos TikTok o YouTube, han subido mucho este tipo de videos donde les hacen broma a los padres. Pero ese tipo de bromas los evidencian, son irrespetuosas con ellos. Y esto es solo por ponerles un ejemplo. Le dice el muchacho al papá que es su última cerveza que tiene ahí y la pone en el techo con una escoba y le dice: tienes que agarrarla con la escoba y ver la manera de bajarla para que porque ya es la última que queda y ahí tú sabes si la quieres o no. El papá, pues confiando en que está haciendo algo, va y agarra la escoba y le dice: ahí te quedas, y se va y se empieza a reír el muchacho. Eso, para mí, ese tipo de bromas son irrespetuosas. Hay una donde a una mamá le hacen la misma broma, pero con un vaso de agua. Ponen el vaso de agua en la parte de arriba y lo sostienen con la misma escoba. Entonces le dicen a la mamá que agarre la escoba y ya después le dicen que tiene que, si no lo sostiene, se le va a caer el agua encima o va a tirar el vaso y le va a caer encima. Hay otras en donde le dicen a los papás, les ponen una botella y le dicen que miren que hay al fondo de la botella, y cuando ellos se acercan se las aprietan y todo el agua les cae en la cara. Y a lo mejor ustedes han visto esos videos, a lo mejor hijos que me están viendo han visto esos videos y hasta les ha dado risa o se han burlado de la misma manera en que los jóvenes lo han hecho. Pero yo creo que esas son maneras irrespetuosas de tratar a los padres, porque muchos de nuestros papás no viven en la tecnología que nosotros actualmente tenemos, no la conocen, muchos de ellos no saben qué es lo que está pasando y ellos confían en nosotros porque somos sus hijos y confían que cualquier cosa que ellos hagan lo van a hacer porque saben que nosotros no les haríamos ningún daño. Pero desafortunadamente hay muchos hijos que lo ven como broma. Entonces es una broma, o sea, no pasa nada. Pero ¿qué creen? La Biblia nos dice que tenemos que nosotros respetar y honrar a nuestros padres. Y este tipo de situaciones lo que hacen es faltarle al respeto a nuestros papás. Y más cuando a veces hay algunos hijos que hablan a espaldas de sus padres y dicen: es que mi papá es con palabras, ¿no?
ya ni sabe o ya está viejo, no conoce a los jóvenes de ahora, no conoce la tecnología. ¿Qué me puede enseñar mi papá? De que él ya está en otra, es de la otra escuela, ya no saben nada de la tecnología, de lo que esté pasando actualmente. Pero ¿qué creen? Sean como sean nuestros papás, dice la palabra del Señor que tenemos que honrarlo. Y tenemos, desafortunadamente, hermanos, y lo vuelvo a repetir, muchos de nosotros a lo mejor hemos fallado en ese aspecto porque no le hemos dado la honra de vida a nuestros padres. Entonces, tenemos que darles honra. Y esto, hermanos, el ejemplo que les pongo, no es otorgarles honra a nuestros padres. O sea, hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas o situaciones. Segundo, hay que honrarlos tanto con nuestras acciones, fíjense, como con nuestras actitudes. Y vamos a ver una cita ahí en Marcos. Rápidamente. Marcos 7. Versículo 6. Que dice, respondiendo a él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Entonces, nosotros tenemos que honrar a nuestros padres tanto como con nuestras acciones como con nuestras actitudes. Y fíjense, honrar sus deseos no expresados como los hablados. O sea, que tenemos que honrar a nuestros padres aunque nos digan o no nos digan lo que necesitan o lo que requieren, sino es por el simple hecho de que tenemos que honrarles. Honrar es más que solo palabras, va más allá de solo hablar, va más allá, como vimos el ejemplo anterior, a veces nosotros con nuestra boca les faltamos al respeto. Entonces va más allá que solamente con palabras poder honrarlos. Y los fariseos estaban obedeciendo la letra de la ley, fíjense, y vamos a ver un ejemplo. Pero habían añadido sus propias tradiciones que esencialmente la anulaban, mientras que honraban a sus padres de palabra, sus hechos probaban el verdadero motivo. Y lo vamos a ver, cuando yo leí esta lectura, sí me impactó. A veces leemos la Biblia muchas veces y cada vez que la leemos es como si la leyéramos por primera vez. Mateo 15, versículo 3. Siendo él les dijo, porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremediablemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien lo profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, y es la lectura que leímos hace un momento, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran. Fíjense, los fariseos aquí le estaban diciendo, estaban cambiando el mismo mandamiento de honra a tu padre y a tu madre, diciendo lo que yo tengo económicamente es para Dios y por tanto pues no puedo ayudarte, discúlpame papi, pero pues ahí será para la otra, ¿no? Entonces dice, ustedes mismos están cambiando la ley, ustedes mismos están cambiando esto. Por eso les refiere lo que dice el profeta Isaías cuando le dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí.
No podemos nosotros, hermanos, solamente decirlo de palabras. Tenemos que también hacer acciones y actitudes. Y es bueno que nosotros apoyemos a nuestros papás en lo que podamos, en lo que tengamos, y no poner excusas vanas o excusas que solo nos van a aprovechar a nosotros mismos. Porque esto no es grato delante de Dios, porque Él mismo dice, solo de labios me honran, y esa honra no le sirve para nada a Dios, porque solamente es de labios y no de corazón ni con la actitud correcta. Entonces, la palabra honor, hermanos, en este pasaje que leímos, es un verbo. Esta palabra honor es un verbo, y como tal entonces exige, dice, una acción correcta. Entonces, nosotros cuando hablamos de honrar a nuestros padres, tenemos que accionar esa palabra de honra y hacer algo para honrar a nuestros padres. No se puede solamente quedar con palabras, sí, yo lo honro, yo lo respeto, yo lo quiero, ¿no? Lo amo a mi papá y ya. No, tenemos que accionar y hacer algo. Entonces, esto requiere, hermanos, una acción. Tercero, honrarlos en nuestros pensamientos, palabras y acciones. Aquí ya unimos todo junto, hermanos. Entonces, hay que honrar a nuestros padres en todo momento. Y fíjense algo bien interesante aquí. Para un niño pequeño, obedecer a sus padres va de la mano con honrarlos. Eso incluye escucharlos, prestarles atención y someterse a su autoridad. Después de que los hijos maduran, hermanos, la obediencia que aprendieron cuando eran niños les servirá para honrarlos cuando son grandes. Y de paso aprenden a honrar o a respetar a las autoridades como el gobierno, la policía, los empleados, o sea, la gente que está en cargos de autoridad. No sé si me explico. Regresamos. Cuando son niños, hermanos, obedecer a sus padres va de la mano con la honra. Es aquí en donde nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos a honrar y respetar a sus padres. Para ellos es normal obedecer, eso significa para ellos honrarlos. Haz de cuenta que es obedecer, los estoy honrando. Si tú no obedeces a tus padres, no los estás honrando. Aunque digas cada 8 días voy a verlos, bueno, ahorita espero que no, ¿verdad? Por esta situación, desafortunadamente. Pero cada 8 días voy a verlos, cada 8 días a los que son ya hijos casados, los atiendo, los veo. Los que todavía están en casa, hermanos, tiene que ser la misma situación. Obedecer es para ellos honrarlos. Y esto es lo interesante. Cuando son grandes, esto lo aprenden desde niños, y cuando son grandes, pueden ellos continuar honrando a sus papás. Y por lo tanto, aprenden también a respetar a las autoridades. Al principio yo les dije que nosotros tenemos que honrar a nuestros padres por mérito y por rango. O sea, porque se lo merecen, pero también por la autoridad que representan. Nuestros padres son nuestra autoridad cuando somos niños, cuando somos pequeños. Una vez que somos adultos, también siguen siendo nuestra autoridad. Pero cuando somos adultos, ya se añaden otro tipo de personas, de gente que son parte de nuestra autoridad. Por ejemplo, también puede ser que no estemos de acuerdo con alguna autoridad. A lo mejor no nos guste que el presidente que nos tocó, pero es nuestro presidente. Y tenemos que respetar a nuestro presidente porque es una autoridad que, como ustedes quieran,
Dios puso por alguna razón. Entonces, si hay algo que va en contra de Dios, algo que nuestros padres nos piden que van en contra de Dios, entonces sí, ahí ya hablaríamos de otra situación, ¿verdad? Que no es el punto de este tema. Pero nosotros tenemos que respetar a nuestra autoridad. ¿Sí? ¿Vamos bien? Entonces, vamos concluyendo. Mientras, hermanos, se nos pida honrar a nuestros padres, repito, eso no incluye imitar a los que no honran, imitar a los malos, a los malhechores, a la gente como los fariseos que dicen una cosa pero accionan otra cosa totalmente diferente, porque esto, hermanos, contradice los mandamientos de Dios. Nosotros debemos de obedecer a Dios antes que a cualquier situación. Y bueno, concluimos esto. El honor genera honor. Nosotros tenemos que dar honor a nuestros padres, honrar a nuestros padres, para que cuando nosotros un día lleguemos a ser padres, también recibamos honor y respeto de nuestros hijos. ¿Sí me explico? Por eso el honor va a generar honor. ¿Quieres respeto? Pues tenemos que aprender respeto. ¿Quieres que te veneren? Pues hay que aprender a hacerlo, ¿no? Hablando sobre el significado de honor, de lo que significa honor. ¿Quieres que te valoren? Pues hay que aprender a valorar, ¿no? ¿Quieres que te aprecien? Pues hay que aprender a apreciar. Entonces, desde pequeñitos tenemos que aprender esto, hermanos. Y nosotros como padres, ahorita los que tenemos hijos pequeños, es el mejor momento para enseñarles el honor a los padres, la honra a los padres, el respeto, el valor hacia los padres. Porque cuando sean grandes, hermanos, y como dice la palabra, pues así como les enseñamos la palabra del Señor, y cuando son grandes no se aparten de Él, de la misma manera. Si nosotros les enseñamos respeto a nuestros hijos desde pequeñitos, cuando ellos sean grandes van a saber respetar. Tanto a sus padres como a las autoridades. Entonces, Dios no honrará a aquellos que no obedezcan su mandamiento de honrar a sus padres. Si deseamos complacer a Dios y ser bendecidos, debemos honrar, hermanos, a nuestros padres. Y es verdad, honrar a lo mejor no es fácil, ¿no? Porque a lo mejor tenemos papás que no se han prestado para esto, ¿no? Para honrarlos o valorarlos. No siempre es divertido y ciertamente es imposible en nuestras propias fuerzas. Pero el honor es un camino seguro para nuestro propósito en la vida, que es glorificar a Dios. Entonces, hermanos, este es nuestro propósito en la vida, glorificar al Señor. Por eso la honra es un camino seguro hacia allá. Entonces tenemos que aprender a honrar, hermanos, a nuestros padres. Y fíjense, estaba yo platicando con el pastor y hablaba él sobre por qué Moisés no entró a la tierra prometida. Y hay muchas versiones, ¿no? Porque golpeó la piedra, que porque rompió las tablas de la ley, que porque muchas teorías, ¿no? Pero fíjense, hay una cosa por la que Dios no le permitió a Moisés entrar al pueblo, y fue porque no le dio la honra debida a Dios delante del pueblo. Dios, como padre, lo que quería de Moisés era honra, y desafortunadamente Moisés no lo hizo, no honró a su papá delante del pueblo. Y se me imagina como el ejemplo que vimos, ¿no? En vez de honrarlo, le faltó al respeto. Y ese es tema para otra predicación. Pero el punto es este, hermanos. Si nosotros no honramos a nuestros padres,
puede provocar muchos problemas a nuestra vida. Y podemos quedarnos como Moisés, casi a punto de llegar y no entrar. Pero por eso hoy es un buen tiempo, buen momento, hermanos, para que busquemos de la presencia del Señor. Que busquemos que el Señor nos enseñe cómo honrar a nuestros padres, cómo honrar a nuestros papitos. Y a lo mejor hoy es buen, a lo mejor dices, no, pues sí, hoy mismo voy y visito a mi papá y le doy una... Pues no, hermanos, cuando podíamos hacerlo, no íbamos, pues ahora, ¿por qué quieres ir, no? Cuando tengas tiempo y oportunidad y que pase toda esta situación, vas a poder ir y abrazar a tus padres si es que no están contigo. Si están contigo, qué bendición, abrázalos si se puede. Y si no, una llamada. A veces nuestros papás, con el simple hecho de que tú les llames, ellos son felices. Su corazón se llena de emoción, de felicidad. Y yo creo que más en estos momentos en que no podemos verles, que no podemos estar cerca de ellos para abrazarles. Entonces, cada que tengan oportunidad, abracen a sus papás, díganles cuánto los aman, pero sobre todo honrenlos, respéctenlos. Y yo les digo a todos nuestros jóvenes que hoy nos puedan estar viendo, honren a sus papás, porque de la manera en que ustedes honran a sus padres, es la forma en que ustedes están honrando a Dios. Hay que meditar en eso. Si no estamos haciéndolo como debemos hacer, pues hay que preguntarnos si en realidad estamos honrando a Dios o no. Cuando honramos a nuestros padres, honramos a Dios. De esa misma manera estamos honrando a Dios. Entonces, tenemos que tener cuidado, hermanos, en esto. Y este hermoso versículo, Colosenses 3:20. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto, dice, agrada al Señor. Y más, hermanos, porque es el mandamiento que trae la promesa de alargar tu vida y traerte bendición. Así como a este pueblo de los recaditas. Ellos respetaron a su padre y obedecían lo que su padre les decía, y Dios los bendijo por eso. Entonces, imagínense la bendición tan grande que Dios nos puede dar si nosotros aprendemos a honrar y respetar a nuestros padres. Ámenlos, hermanos. Y no solamente al papá, hoy es especial por el papá, pero también a la mamá, hermanos. Mucho han hecho nuestras madres por nosotros. Desde el hecho de traernos a este mundo, a esta tierra, y darnos todo, a veces hasta quitarse el bocado de la boca para poder darnos, hermano. De la misma forma, nuestros padres han hecho todo por traer el sustento a casa, por traer todo lo necesario para sus hijos. Entonces, ¿qué más necesitamos, hermanos? ¿De qué manera Dios nos va a decir que tenemos que honrar a nuestros padres? Amarlos, quererlos, bendecirlos. La palabra del Señor es clara, hermanos. Y tenemos nosotros que accionar, dar resultados sobre esto. Porque esto, hermanos, agrada al Señor. Y hoy me gustaría orar por todos los papitos, por todos los que tenemos la bendición de todavía tener a nuestros padres, a nuestro papá con vida. Y quisiera yo orar por los papitos. Si los tienen cerca, hermanos, pues les pido que oremos por ellos. Si no los tienen cerca, probablemente terminando, ustedes puedan hacerle una llamada, hablar con él, decirle cuánto lo aman. Respetemos a nuestros padres porque son
la bendición que Dios ha puesto en nuestras vidas. Padre, gracias porque tú eres bueno con nosotros. Gracias por esta bendición tan grande que tenemos, Señor, de poder agradecerte por la vida de nuestros padres, Señor. Gracias porque tú les has puesto, Señor, en el momento, en el lugar indicado para ser nuestros padres, Dios. Gracias por la vida de todos los papitos que hoy nos están viendo. Gracias por sus vidas. Señor, ayúdales en todo momento, en todo tiempo, Señor. Ellos como proveedores del hogar, como proveedores de la casa, como cabezas de familia, Señor, tienen bajo su cabeza, Señor, una carga muy pesada, muy fuerte, Padre, porque cuando tú nos llames a cuenta, Señor, es a ellos a quien tú primeramente les tomarás cuentas de lo que hicieron en esta tierra, de qué manera, Señor, ellos sirvieron a su familia, de qué manera proveyeron, de qué manera estuvieron ahí al tanto de lo que necesitaban, Padre. Yo te pido que tú ayudes a todos los padres de familia, Padre mío, a salir adelante, Señor. Muchos de ellos, Dios, probablemente están atravesando situaciones difíciles y complicadas, Padre. Yo te pido que hoy les ayudes, que hoy tú seas su Señor, su Salvador, Padre, y les des, Señor, todo lo necesario para que ellos puedan ser cabezas de familia y puedan suplir las necesidades en sus hogares, Padre. Gracias por la vida de todos nuestros papás. Gracias por la vida de mi papá, Señor, porque tú le tienes con bien y con vida. Gracias porque has sido un buen padre, porque has sido un hombre que siempre ha visto por el bienestar de sus hijas, de su esposa. Ayúdalo mucho, bendícelo, Padre, y guárdalo siempre de todo mal y de todo peligro. Que tu bendición hoy, Señor, descienda sobre su vida y lo llene de tu poder, de tu amor, de tu gracia, porque tú estás con él, Señor. De la misma forma, Padre, por todos los papás de la iglesia Peña de Oreb, Señor, ayúdales, bendíceles, que tu mano de poder esté sobre cada uno de ellos, Señor, supliendo cualquier necesidad que puedan tener, Señor, familiar, económica, de salud. Tú lo sabes, Padre mío. Tu obra ahí en sus vidas y ayúdales como cabezas de familia, Señor, a salir adelante. Y a nosotros como hijos, Dios, ayúdanos a saber honrarles como se debe, respetarles, Señor, aún con la actitud, con la acción, con la palabra, Padre. No permitas que les ofendamos, que les faltemos al respeto por cualquier cosa, Dios, sino danos la sabiduría, Señor, para poder respetarles y amarles como ellos lo merecen, Padre. Ayúdanos, Señor. Ayuda a todos nuestros jóvenes, Señor, a ver en sus padres, Señor, esa figura, Padre mío, que de autoridad, Señor, que si ellos les piden algo es por su bien, por su bienestar, mi Señor. Ayuda a nuestros jóvenes a respetar a sus padres, Señor, a honrarlos como es debido, Padre mío. Y aún a nuestros pequeños, Señor, ayúdanos a enseñarles cómo honrar a sus padres, a enseñarles desde pequeñitos cómo honrar y respetarles para que cuando sean grandes, ellos ya hayan aprendido el respeto, Señor, a la autoridad. Bendíceles. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, Señor, y ayúdanos para que pronto pase todo esto, Señor, y podamos estar con nuestra familia, Padre. Ayúdanos, Señor, para que pronto pase todo esto y la iglesia pueda estar nuevamente junta para poder bendecir tu nombre, Señor. Ayúdanos, Padre. En tus manos está tu iglesia Peña de Oreb, Señor. Gracias te doy por todas tus bendiciones en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, amén, amén. Gloria al Señor porque Él es bueno con nosotros. Y hermanos, no lo olviden. Honren a sus padres.
honren a sus padres ahora que todavía se puede, los que tienen todavía sus padres con vida, porque después, hermanos, pues ya de nada sirve. Pero ahora hay que aprender a honrarles y a respetarles. Pues vamos a hacer lo que a cada 8 días queremos hacer, que es precisamente levantar nuestras ofrendas, nuestros diezmos, hermanos. Ahí tómense ustedes un tiempo para recogerlo. Ustedes saben que Laurita está recogiendo los diezmos, si es que ustedes pueden ir, y si no, pues ya se toman las medidas y las estrategias que ustedes ya saben para poder pasar por lo que ustedes han dispuesto en sus corazones. Entonces, también vamos a hacer una oración por ello. Padre, gracias porque tú eres bueno. Yo te pido que tú bendigas la vida de mis hermanos, Señor, que están ofrendando, que están diezmando. Yo sé que tú estás proveyendo a sus vidas, a sus corazones, a sus familias, Señor, y les estás dando, Padre, de tu provisión, Señor, a cada uno de ellos. Yo te pido que bendigas las familias que lo pueden hacer, Padre, y que tú les multipliques, Señor, de esa bendición, Padre. Gracias te doy, gracias, Señor, porque tú sigas proveyendo, Señor, a la vida de tus hijos, Padre mío, y de lo mucho que tú nos das, poder dar también para el funcionamiento de tu pueblo, de tu iglesia, Señor. Ayúdanos, Padre, y gracias por esta bendición tan grande que tú nos das. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, amén, amén. Pues ahí está, hermanos, para que ustedes puedan recoger su ofrenda y sus diezmos. Y que Dios les bendiga mucho. Estamos en semáforo rojo. Continuamos aquí en la Ciudad de México con semáforo rojo. Todavía habían dicho que a lo mejor en fin de mes las iglesias podían abrir, pero yo creo que va a tardar más, hermanos. Y el día que regresaremos ya sin ningún riesgo, sin ninguna situación que pueda ponerlos en riesgo a la iglesia, a la gente que va, y estemos orando, hermanos. Yo les pido que no dejen de orar, porque Dios nos ayude a que termine toda esta situación y podamos salir pronto de esto y pronto podamos regresar a la iglesia y poder estar juntos para alabar el nombre de nuestro Señor. Pero yo creo que sí va a tardar todavía, hermanos. No desesperen. Si ustedes ahí en casa, yo creo que es el mejor momento para poder hacerlo en casa, en familia, estar orando, leyendo sus devocionales, los domingos escuchando la predicación, escuchando los cantos, los días miércoles también estamos teniendo palabra del Señor. Y estamos orando, hermanos, porque Dios nos ayude. Entonces no nos quedamos sin alimento, al contrario, Dios está ahí con nosotros. A lo mejor extrañamos a la comunidad, porque eso sí, extrañamos ver a los hermanos, a la iglesia, pero de que el Señor está con nosotros, hermanos, en nuestros hogares, y está ahí escuchando nuestra oración. No se desanimen. Hay que seguir adelante y continuar. Esperemos que pronto sea, y si nos ponemos juntos en oración y nos unimos en oración, hermanos, Dios va a escuchar nuestras oraciones y pronto podremos vernos. Que el Señor les bendiga mucho, y ahí estamos para servirles, hermano. Muchas gracias.